el próximo viernes, lo que significa la política. No, eso va a ser tratado, creo que en la quinta, en la cuarta, y en la quinta sesión, en la cuarta sesión se va a trabajar el programa concreto, las medidas de Trump, su política. Y en la quinta, en la última sesión, se va a dedicar exclusivamente a las consecuencias para México. Las primeras tres se van a referir todas también a Trump, pero más bien como antecedentes, como ubicación del fenómeno. Porque este fenómeno no es un fenómeno exclusivamente de Estados Unidos. Es expresión, por eso hay que situarlo en su entorno internacional, de un fenómeno mucho más profundo a nivel mundial, que definimos como un cambio de lo que era la crisis económica, muy profunda por cierto, a la crisis política, que es una crisis política que se da prácticamente en todos, o en casi en todos, salvo Japón, ¿no es cierto?, en prácticamente en todos los grandes países neoliberales y también en la mayor parte de los países del mundo. Por esa razón, vamos entonces a detenernos en el contexto histórico, histórico y político, ¿no?, el significado del ascenso de Trump, básicamente primero viendo sus consecuencias para la economía internacional y en términos muy pero muy generales para México. Por eso voy a empezar primero voy a arrancar considerando en primer lugar la situación, la coyuntura económica mundial, ¿no?, que es muy importante para ubicar el ascenso de Trump. El ascenso de Trump, en realidad no es un fenómeno específicamente americano. Se da, expresa el surgimiento, la ruptura del bloque político que dirigió la globalización prácticamente desde sus comienzos, ¿no?, los grandes cambios. Una continuidad histórica en esa dirección, que fue una alianza que podríamos decir abarcó a toda una generación de líderes políticos, que fue el resultado de una gran alianza a nivel internacional entre los partidos conservadores y demócratas cristianos y la socialdemocracia. En Estados Unidos la expresión de esto sería, por sus diferencias, Estados Unidos tiene un sistema particular político que lleva casi 2 siglos, o por lo menos más de siglo y medio, partido republicano, partido demócrata. O sea, un régimen político bipartidista. Pero también se ubica dentro de este bloque. Las distintas presidencias que ha tenido Estados Unidos, claramente desde el ascenso al poder de Reagan,
se han basado en un acuerdo entre los dos grandes partidos y todas las coaliciones que han gobernado los principales países del mundo, salvo la excepción de Japón, que tiene un sistema político muy peculiar, casi de partido único, ¿no? Se ha basado, como digo, en este acuerdo que se apoyaba en dos puntos fundamentales. La desregulación y lo que era la reducción de impuestos. En eso no hubo prácticamente casi variaciones. Existieron diferencias en muchas cuestiones. Por ejemplo, el régimen de Obama es conocido, el problema del seguro de salud, etcétera, ¿no? En muchas cuestiones menores, digo yo desde acá, para la gente que sufre este problema no son tan menores. ¿No? Pero en lo que son los grandes lineamientos de la globalización, existió un pacto mundial, un bloque de poder que tenía que ver con múltiples factores. No solamente el ascenso económico al primer plano mundial de nuevos grupos, tanto el sector particular de la llamada banca en la sombra, los nuevos grupos financieros, la banca paralela, digamos, como el ascenso de la empresa transnacional. No me voy a detener sobre esto, pero que es diferente en sus características a la vieja empresa multinacional. Este nuevo bloque se expresó también con una nueva intelectualidad, como diría Gramsci, una nueva intelectualidad orgánica, que tenía que ver prácticamente con la unificación de los planes de estudio de la gran mayoría de las universidades del mundo en torno a los postulados básicos del neoliberalismo, y conjuntamente con lo que fue el control por parte de estos sectores, como parte, diríamos, de esa intelectualidad orgánica, de las grandes cadenas de comunicación, de lo que llaman los think tanks, lo que llaman los tanques de pensamiento, las organizaciones de investigación, ¿no?, de estudio de los principales problemas, y también de las fundaciones y su expresión en términos de ONG, etcétera, actuando sobre los movimientos sociales y en todos los campos. Entonces, este bloque, como consecuencia de, diríamos, del agravamiento de la crisis, ahora explico rápidamente por qué, ¿no?, este bloque se rompe. Y se rompe, de hecho, en todos los países. En algunos se logra pegar con saliva, digamos así, ¿no?, a estas dos fracciones. En otros países no se logra. Pero lo cierto es que desaparecen como unidad política, como acuerdo político mundial. La razón básica de todo esto tiene que ver, a nuestro entender, con que la política que había originado cierta reactivación económica mundial, la llamada quantitative easing, que significaba, de hecho, regalar dinero por parte de los bancos centrales a los bancos, para que a su vez lo redistribuyeran
a tasas muy bajas de interés o tasas negativas incluso, esta política era una, nosotros habíamos señalado ya, era una política que agravaba más los problemas estructurales, o sea, los problemas de endeudamiento de los gobiernos. Los gobiernos le estaban regalando dinero a los bancos y los bancos, de hecho, también a muy bajas tasas de interés. En un contexto internacional muy parecido, Keynes define como trampa de la liquidez. O sea, tasas de ganancia muy bajas, muchos riesgos para invertir, tasas de interés bajísimos y que hacen que prácticamente la inversión internacional caiga levemente, pero caiga, digamos así, y si vemos, lamento no haber traído las gráficas respectivas, tanto cae más incluso la inversión de cartera que la propia inversión directa. O sea, visto el mundo en su conjunto, restando China, la influencia de China, que justamente se da cuando China eleva su inversión internacional, tenemos que los países constitutivos del bloque neoliberal dominante o que siguen su orientación padecen de una gran falta de inversión internacional. El capital se esconde, solamente había puesto un ejemplo nada más, no voy a extenderme más. Antes de esta situación, los capitales fugados, diríamos así, hacia los llamados puertos seguros, como Suiza, Suiza, obviamente, por los depósitos, pagaba un porcentaje, una tasa de interés. Hace aproximadamente 2 años comenzó a darse un cambio por el cual los depositantes tenían que pagar porque le tuvieron el dinero. O sea, se invertía la mayor parte del capital mundial escondido en los paraísos fiscales ante la caída de la rentabilidad, incluso de la propia rentabilidad especulativa, por los grandes riesgos. Claro, siempre siguió existiendo la especulación a gran escala, pero el acrecentamiento de los riesgos hacía que fueran muy cautelosos los capitalistas en la inversión. Como creo que planteamos en la anterior sesión, en el anterior semestre, cuando hablamos de la economía mundial, el gran problema que tenía esta política es que la elevación de las tasas de interés, que eran imprescindibles, porque esta a la larga, porque con tasas de interés casi nulas, nadie presta, cae completamente los préstamos, y lo que hay es una gran emisión de dinero que en realidad no se reinvierte, sino que aumenta, no se expresan en inversiones de cartera o especulativas, sino más bien en ahorro, lo que la economía llama ahorro, en este caso depósitos en los paraísos fiscales o incluso pagando por puertos más seguros como la banca suiza. Este fenómeno
tenía intranquilo prácticamente al mundo de los negocios porque Estados Unidos, que fue en realidad junto con Japón, que comenzaron a aplicar esta política, existía ese gran temor. Esta política era provisional, provisoria, hasta que comenzaron a mejorar las distintas mediciones del crecimiento económico, hasta que mejorara el PIB, el empleo, etc. Eran vistas como medidas transitorias, pero tenían pavor a cuando las levantaran. ¿Por qué? Porque dado el endeudamiento tan grande a nivel mundial de los estados, de las empresas, de las familias, el elevamiento de la tasa de interés en condiciones de un endeudamiento tan grande podía tener consecuencias muy fuertes de tipo negativo. Este problema era un problema muy grave. Se habían metido a experimentar una política, digamos, sin saber qué podría pasar luego cuando abandonasen esta política. Y había esa inquietud, ¿no?, como digo, ¿no?, del capital escondido. El segundo problema es que, si bien hay signos de recuperación económica en sentido de producción, los problemas de la desigualdad social a nivel mundial se siguen ahondando, y esto se expresa en descontentos crecientes, no solamente de los sectores populares, sino también de la propia intelectualidad. Hay ejemplos muy destacados de lo que han sido en otros momentos intelectuales orgánicos de la dirección de este bloque dominante, que comienzan a criticar duramente al sistema, a la desigualdad creciente y a otros problemas, ¿no? Estos dos elementos, el ahondamiento de la crisis social y la falta de una política clara de salida, junto al retraimiento de la inversión mundial, tienden a provocar varios fenómenos que vamos a considerar rápidamente, pero vinculándolos a otro factor fundamental, que la derrota de Estados Unidos, y de hecho la victoria pírrica de Europa y Estados Unidos al derrotar a Gaddafi en Libia, que significa una colosal oleada de inmigración sobre Europa, en momentos en que Europa nunca ha tenido más problemas que los actuales para conservar la unidad europea. Entonces, esto, digamos, agrava, ¿no?, la situación general. Voy a empezar primero, muy rápidamente, simplemente sintetizando lo que llamamos una crisis de hegemonía de Estados Unidos, que está muy ligado a la derrota militar, pero tiene otras consecuencias, otros elementos complementarios. La derrota
militar de Estados Unidos implica, de hecho, o sea, en las principales guerras que tienen lugar en este país, en los últimos años, tienen costos muy graves para Estados Unidos en varios aspectos. Primero, el costo económico, que es un costo muy grande. Segundo, el descontento de la población por la cantidad de muertos en esta guerra. Pero hay otro problema que está vinculado a la derrota, que es que una gran cantidad de países que eran históricamente aliados, aliados subalternos, ¿no? O sea, de hecho, se mantenían bajo el sistema económico neoliberal presidido por Estados Unidos, o sea, tenían políticas neoliberales como México, o eran aliados militares, miembros de la OTAN, o incluso países que recibían subsidios de Estados Unidos, rompen en su mayoría, se alejan de Estados Unidos por el cambio de relación de fuerza en el conjunto de Asia, incluso en embrión en el este de Europa. Entonces, ya me voy a tener rápidamente a esto. Vamos a ver primero la pérdida de lo que eran las bases de sustentación de la hegemonía de Estados Unidos. Estados Unidos comenzó a estar directamente presente dentro del Medio Oriente con las invasiones de Afganistán y de Irak, que tuvieron lugar, fueron contemporáneas del comienzo del ascenso del ciclo económico mundial de los 90, ¿no? Cuando alcanza su máxima expresión, ¿no? El crecimiento de la economía neoliberal mundial. Esta invasión se apoyó en aliados directos e indirectos. Aliados directos, los dos grandes aliados directos de Estados Unidos en la región son Israel y Arabia Saudita, que tienen una vinculación orgánica muy directa. Pero además, países como Turquía, integrante de la NATO, importantísimo por su papel en el Medio Oriente, como Pakistán, desde donde prácticamente surge el movimiento talibán, ¿no es cierto? En la etapa de la comienza en embrión a desarrollarse después del primer triunfo de Estados Unidos sobre Irak, cuando la invasión de Kuwait, ¿no? Que se afirma la presencia de Estados Unidos, sobre todo a través de sus aliados. El otro país importantísimo de la región es Egipto, que en una época, en la época de Nasser, había sido la cabeza de los gobiernos nacionalistas del Medio Oriente.
espero que sobre todo desde el gobierno de Sadat, desde el gobierno de Sadat y su continuador, derribado por las rebeliones de la primavera árabe. Entonces, Egipto y Pakistán eran también países, estaban entre los mayores, los países más fuertes de la región. Por lo tanto, Estados Unidos tenía una posición cómoda, bases militares en la región, los países más fuertes de la misma eran aliados, ¿no? Esto cambia dramáticamente con la derrota de Estados Unidos en estas guerras, donde Estados Unidos, si bien mantiene una presencia, podríamos decir que una presencia crepuscular, porque es relativamente débil, pequeños contingentes militares o intervención de su aviación, pero cuando se retira de Vietnam y de Afganistán, podemos decir que el 90% de sus fuerzas o más se retira de la región. Esto, al mismo tiempo que se da, o sea, en este proceso de intervención de Estados Unidos, como dije, se da el retiro, la derrota, y Estados Unidos está ante la disyuntiva de, a partir de la primavera árabe, de centrar sus fuerzas político-militares contra el ascendente Estado Islámico y las fuerzas yihadistas, o en apoyar a las disidencias internas de Siria, en Siria. Y esto es un dilema muy fuerte, que tiene que ver, está ligado también al ascenso de Trump. La cuestión es esta. Estados Unidos se opone al Estado Islámico por la razón de que el Estado Islámico le ha declarado la guerra, por así decir, aunque esto tiene muchos matices, ¿no? Por el peligro que significa para todo el capitalismo occidental, ¿no es cierto?, la expansión del terrorismo, etc. Pero sucede que Siria tiene una importancia estratégica fundamental, porque Siria es el único de los países árabes que resiste, es vecino de Israel, bueno, junto a Siria y Líbano, que son dos países linderos, diríamos así. La importancia de Líbano es que Hezbollah, que es una de las organizaciones principales que a nivel mundial se confronta con Estados Unidos, de hecho, a través de su alianza con Hamas, otra fuerza política anti-israelí y antiamericana, de hecho, tienen mayoría en el gobierno de Líbano. Entonces, pero la pueden tener gracias al apoyo de Irán y de Siria. Siria es, de los países vecinos, es el único país beligerante. Y Líbano también a través de Hezbollah. La diferencia es que el gobierno sirio es gobierno y Hezbollah, si bien tiene representantes en el gobierno sirio, no es una fuerza gubernamental. Siria sí.
por los pactos anteriores, la devolución del desierto de Sinaí, Egipto firmó un tratado de paz con Israel. Y lo mismo sucede con el reino jordano, vecino oriental de Israel. Siria queda como el único enemigo, Siria. Y Hezbolá, básicamente dentro del Líbano, son los únicos estados que junto con el Estado palestino que apoya en realidad no es un Estado, no es un Estado, es un cuasi Estado, porque tiene cierta autoridad política administrativa, pero no tiene ejército, no tiene los atributos de un Estado. Pero dentro de la guerra con Israel, es Siria apoyado por Irán y apoyando a su vez Hezbolá. Y en Egipto, si bien el gobierno egipcio es aliado de hecho de Israel, dentro de Egipto la principal fuerza política de oposición a la dictadura militar es la Hermandad Musulmana, que respalda dentro de Palestina a la organización que controla la Franja de Gaza, en permanente guerra con el Estado de Israel. Entonces, Israel, por una parte, y Arabia Saudita, por su rivalidad, incluso que es una rivalidad política, militar, también económica, porque Irán, gracias a sus yacimientos de gas que Arabia Saudita no tiene, ha pasado a desplazar en monto general, ¿no?, de exportaciones de hidrocarburos, ¿no?, o están peleando mano a mano por la primacía de esa posición. Entonces, el conflicto entre Arabia Saudita e Irán hacen que para Arabia Saudita sea fundamental el derrocamiento de Irán y de Siria como aliado prácticamente casi incondicional de Irán. Dentro de ese cuarto, entonces, se da la primavera árabe y la oposición al régimen basista sirio, dirigida por la Hermandad Musulmana, aprovechando la primavera árabe, se levantan en armas contra el régimen de Al-Assad en Siria. Eso da comienzo a la guerra civil siria, en la cual hay una intervención fundamental de Occidente apoyando a las fuerzas antisirias, que al mismo tiempo también están enfrentadas al Estado Islámico. Tenemos un muy complejo panorama de tres grandes fuerzas combatiendo. De una parte el yihadismo, con apoyo de Arabia Saudita. De otra parte, Irán, Siria
etcétera, con apoyo de Rusia. Y de otra parte, el bloque occidental, ¿no?, respaldando el levantamiento contra, apoyado también por Arabia Saudita, contra el gobierno sirio. Esto se combina con la aventura militar europea apoyada por Estados Unidos de derrocar al régimen de Libia, a Gaddafi, lo cual, dado el papel que cumplía en la oposición a Gaddafi fuerzas vinculadas a Al-Qaeda y al Estado Islámico, significa cederle parte del poder a estas fuerzas y, sobre todo, lo que es más grave en términos de la estabilidad de la región, crea un enorme vacío político, dado el papel estabilizador que tenía el gobierno libio, Gaddafi. Entonces, se dan dos fenómenos fundamentales, donde entra a jugar decisivamente Hillary Clinton. Es el primero, diríamos, de estos problemas, es que tras la derrota de Gaddafi, gran parte del armamento, Gaddafi tenía un ejército moderno con un poderoso armamento, queda en manos de aliados a el Estado Islámico o a Al-Qaeda, que son trasladados en su mayoría a el Medio Oriente vía Turquía, ¿no? Lo cual significa un refuerzo importantísimo, indirecto, a lo que se le sumará el apoyo de Estados Unidos, directo e indirecto, a las fuerzas contendientes con Siria. Concretamente, en Siria combaten contra el régimen sirio tres fuerzas, dos de las cuales están dentro de una coalición. Una es el ejército, diríamos, lo que es el yihadismo abierto, el Estado Islámico. Otro es el llamado Ejército Libre de Siria, la coalición de fuerzas opositoras a Gaddafi, de las cuales al-Assad, de las cuales la fuerza principal es nada menos que la filial de Al-Qaeda en Siria, que forma parte del Ejército Libre contra el régimen sirio. Hillary Clinton juega un papel muy importante en atar los nudos, primero para que las armas lleguen vía Turquía a los combatientes supuestamente libres, del ejército libre de Siria, y da apoyo directo durante el año 2012, reconocido por el propio gobierno norteamericano, a la filial de Al-Qaeda en Siria. Esto le plantea un dilema al ejército, al gobierno y al conjunto de las fuerzas políticas de Estados Unidos y también de
la intelectualidad, digamos, orgánica del sistema. ¿Contra quién hay que pelear en el Medio Oriente? Hay que pelear. ¿Cuál es el enemigo principal en el corto plazo? ¿Es Al Qaeda o es Siria? Claro. La política que sigue Obama, de hecho, aunque la que lo dirige personalmente Hillary Clinton, es el apoyo, es primero tirar al régimen sirio y después ver qué se hace con el Estado Islámico. Y mientras tanto, aprovechar tácticamente, diríamos, la embestida en Siria, apoyando esa embestida. El ejército norteamericano se divide en esa coyuntura, lo que podríamos llamar la inteligencia militar. En esto hay varias versiones que tienen que ver. Un gran problema que tendrá que ver luego con las elecciones en Estados Unidos y el triunfo de Donald Trump será que Hillary Clinton, en el escándalo de los correos de Hillary Clinton, surge claramente el apoyo que está prestando Estados Unidos a los yihadistas en Siria. Un sector, incluso se habla de que la inteligencia rusa, hay una mezcla allí que habría que, difícil de comprobar. Se habla de que la intercepción de los correos de Hillary, si la hacen los rusos, si la hace Snowden. Lo cierto es que el ejército sirio tiene esa información y se pone en comunicación con el ala disidente del ejército de Estados Unidos, haciéndole saber el papel que está cumpliendo Hillary Clinton concretamente. De ahí la importancia que tiene la discusión dentro de Estados Unidos, la discusión sobre los correos de Clinton, que tiene dos aspectos. Uno formal, que es el mezclar en un mismo correo cuestiones personales con secreto de Estado. Y la otra es lo que dicen esa información, que es concretamente que Hillary, como secretaria de Estado, está actuando activamente en el apoyo al yihadismo en Siria. Esto, la importancia que tendrá será que cuando se acerca en vísperas o ya en campaña de los Estados Unidos, el ejército sirio se comunica con la fracción disidente del ejército norteamericano, cuyo objetivo principal era, digamos, la política oficial del gobierno de Obama, Clinton, era ir contra Siria y no contra el Estado Islámico. Esto provoca una gran crisis dentro del ejército. Y el general, ahora no me acuerdo el nombre, Flynn creo que se llamaba, que encabezaba la fracción crítica, se entrevista con Obama para plantearle esta situación. Obama, prácticamente el resultado de esto es que lo separan del ejército y le pasa la información
a Trump, que usa en la campaña electoral como uno de sus principales argumentos, junto a los demás argumentos sobre la economía de Estados Unidos, sobre la migración, todo lo que sabemos, el problema de los correos de Clinton y de la investigación sobre los correos de Clinton. O sea, que hay una división muy fuerte dentro del ejército norteamericano. Pero al mismo tiempo, por los fenómenos que señalamos antes, el ahondamiento de la crisis social, los problemas económicos de Estados Unidos tiende a dividirse en 4 fuerzas políticas. Si bien sigue habiendo 2 partidos, tanto dentro del Partido Demócrata como del Republicano, empieza a haber corrientes que se enfrentan entre sí. Como diríamos, como también sucedería en Europa, hay una correlación muy grande entre los sucesos de Europa y los sucesos en Estados Unidos, es que surge dentro del Partido Republicano una corriente que es la que apoya a Trump, que es crítica sobre todo de la globalización neoliberal, que plantea que la política seguida por Obama, Clinton, implica pérdida de empleos para Estados Unidos. En fin, plantea una política proteccionista, nacionalista, neoliberal dentro del país, pero opuesta a la globalización neoliberal. Lo que es una oposición evidentemente muy fuerte, por ser Estados Unidos el país, todavía ser el país hegemónico a nivel mundial. Dentro del Partido Demócrata, a su vez, surge una ala izquierda, la dirigida por Sanders. Estas 4 corrientes se enfrentan, 2 dentro del Partido Republicano y 2 dentro del Partido Demócrata. Son corrientes relativamente parejas en fuerzas. Triunfa Trump dentro del Partido Republicano, triunfa Clinton, aparentemente por fraudes electorales que se habrían realizado en Nueva York, en California, en ajustadas elecciones internas, y se va a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde Trump combina sus políticas internas contrarias a la globalización neoliberal, planteando que los capitales invertidos en el exterior, o una gran parte de ellos, deben volver que hay que reindustrializar Estados Unidos y deben volver al país, planteando que falsamente que el desempleo en Estados Unidos es culpa de la migración, y las 2 cosas se expresan en lo que fue la campaña electoral de Trump. Estados Unidos primero. Con lo cual busca concitar, y lo logra, el apoyo de múltiples sectores de la sociedad norteamericana. En primer lugar, se alía con el ala derecha, más extremista, el llamado Partido del Té, que sobre todo se enfrenta cuyo principal demanda, además de la baja de impuestos, etcétera, es
la expulsión práctica, el cierre de fronteras y la expulsión de gran parte de los latinos que están trabajando en Estados Unidos para favorecer, dicen, a los trabajadores blancos, de la competencia del trabajo barato, digamos, latinoamericanos que dejan sin trabajo a trabajadores blancos. Esta postura de Trump le vale el apoyo de este sector, de esta ala derecha. Pero además, Trump logra un importante apoyo de un sector de la burguesía que se fortalece ante el que tiene más intereses internos que externos, que se favorece por el debilitamiento, que ya dije, de la globalización neoliberal, por este problema de la trampa de liquidez, de que no se invierte, de que el dinero está escondido prácticamente en sus cuevas. Esto hace que Trump, con la consigna invertir dentro de Estados Unidos, llegue a importantes sectores de la burguesía, incluso a nuevos ideólogos de la derecha norteamericana que comienzan a surgir. Hay, lamentablemente, o sea, son numerosos estos sectores, ¿no? Uno, por ejemplo, encabezado, un grupo intelectual encabezado por Bannon, ¿no? Que sería la mano derecha ideológica, ¿no? de Trump. Otro, el sector del ejército, y también presente en la inteligencia de Estados Unidos, que plantea que hay que ir sobre todo contra el Estado Islámico. En tercer lugar, sectores de trabajadores blancos, ¿no? Que creen que Trump puede significar de nuevo, ¿no?, trabajo para ellos. En tercer lugar, los propios veteranos de guerra, ¿no?, que culpan, que son, por razones que no conozco bien, son desatendidos por el gobierno norteamericano y son un factor muy importante por la influencia que tiene el ejército norteamericano en la sociedad, ¿no?, en la constitución de un bloque social fuerte de apoyo a Trump. Entonces, Trump, en su campaña electoral dentro de Estados Unidos, une el conjunto de estas cuestiones. La política internacional de Estados Unidos de no pelear contra el Estado Islámico, sino contra Siria, planteando que el problema sirio es menos importante que el Estado Islámico. Los problemas internos de Estados Unidos, que a distintos niveles significan apoyos en sectores de la gran burguesía, no el sector históricamente dominante en el periodo de auge del neoliberalismo, pero sí que siempre conservó fuerza, ¿no?, interior. Los grandes sectores, la mayoría de los trabajadores blancos, ¿no?, sectores chauvinistas de la clase media, conforman un bloque de poder, que es el que triunfa en las elecciones internas del Partido Republicano. Lo interesante, o uno de los aspectos interesantes de este fenómeno, que algo muy parecido se da en Europa. En Europa, prácticamente, salvo España, e Inglaterra,
casi todos los países europeos son gobernados por una coalición de socialdemócratas con partidos conservadores, demócratas cristianos. Esta coalición de golpe se encuentra con que, aparte de la crisis económica, que crea fuertes fricciones, porque en épocas de auge las diferencias eran mínimas entre los socialdemócratas y los conservadores, pero en época de depresión las propias bases sociales de ambos partidos tienden a escindirse relativamente. El fenómeno es que, aparte de esta coalición que tiende a debilitarse o a romperse, surgen las mismas fuerzas que de hecho surgirán en Estados Unidos. Surge una nueva izquierda. En algunos países venía de antes, ¿no? Digamos, pero es en casi todos los países, los principales países de Europa, de la Unión Europea. Y surge una derecha con ideas muy parecidas a la de Trump, que pasan a ser parte de un fenómeno mundial. Una nueva derecha conservadora, nacionalista, pero neoliberal en el plano económico, que lo que ataca sobre todo es la globalización neoliberal. En Europa esto adopta la forma de crítica a la Unión Europea, tienden a plantear salirse o cuestionan muy duramente a la unidad europea, e incluso, ya sea por orientación de estados, como Hungría, por ejemplo, o incluso, ¿cómo? Polonia. ¿No? Polonia es un país muy importante, el único país que ha mantenido crecimiento en Europa, y en algunos lugares, como por ejemplo Austria, una corriente claramente filonazi, sale en segundo lugar en las elecciones, donde como 5 fuerzas políticas tienen relativa paridad, y la fuerza ganadora, que es el Partido Conservador, el de la derecha tradicional, no tiene otra alternativa para gobernar que aliarse con esta corriente fascistoide, lo cual implica que pasa a ser gobierno en Austria, un gobierno muy parecido al de Trump, y que a su vez hay otros estados que tienen esa dirección, pero también en todos los países principales de Europa hay fenómenos parecidos. En Francia, el triunfo, las elecciones francesas son extremadamente interesantes, porque hay 5 fuerzas políticas que tienen arriba del 17% de los votos, entre 17 y 23. Y depende de las coaliciones que se logren hacer, va a gobernar alguna. Logra una... bueno, desaparece el Partido Socialista, 3% de los votos, ¿no? El anterior gobierno, y se conforma entonces en Francia una nueva coalición que lleva al actual presidente al poder. En Inglaterra el fenómeno es algo distinto, porque los conservadores, lo que hay más bien es una división dentro del Partido Conservador y un gran ascenso del Partido Laborista, que no
está dispuesto a hacer un bloque, está más a la izquierda que los otros partidos de la socialdemocracia. En España la situación es más compleja. Se mezcla con el problema de la escisión del independentismo catalán, ¿no? Y el elemento que hace más fuerte todas estas cosas es la salida de el reino de Gran Bretaña, ¿no es cierto?, de la Unión Europea, que es acompañada por un conjunto de fuerzas centrífugas, ¿no?, divisiones que tienen que ver con varios problemas, pero el más agudo de ellos es la enorme migración a Europa que llega desde el sur y desde el este, como resultado de la catastrófica situación social generada por las guerras, ¿no?, en Siria, en Irak, en Afganistán y por la guerra libia. No. Entonces, Europa se encuentra en un momento que tiene dificultades económicas, que empieza a haber una crisis política con que empiezan a llegar centenares de miles de gente que le llegan a Europa, y esto ahonda muchísimo más la división entre las distintas fuerzas. Y crece, así como por una parte crece una izquierda, pero una izquierda que tiene particularidades, una izquierda muy parecida a la latinoamericana, ¿no? Son más bien movimientos, más que partidos programáticos, diríamos así, ¿no? Muy basados en liderazgos personales o de pequeños grupos, no son partidos orgánicos todavía, ¿no? Bueno, esto mismo tiene lugar en Alemania, que es el centro de la unidad europea. En Alemania, en las elecciones alemanas, pierde una importante cantidad de votos el gobierno de la democracia cristiana, y no logra hacer una coalición con ningún partido, porque trata de hacerla con los socialdemócratas, pero los socialdemócratas han perdido muchísima fuerza por haber estado aliados y haber seguido la política de la democracia cristiana. Sobre todo la juventud del partido, la juventud de la socialdemocracia alemana se opone terminantemente a volver a gobernar en acuerdo con la democracia cristiana. Finalmente, en una votación apretadísima, dentro de la socialdemocracia, triunfa rehacer la coalición con la democracia cristiana, pero con exigencias de cambios de política, ¿no? O sea, en varias cuestiones. La cuestión es que hay, de hecho, una escisión de izquierda dentro de la socialdemocracia. Y en la democracia cristiana hay también una escisión interna, pero de derecha, que pone el centro en que no a la migración. Entonces, de hecho, hay 4 fuerzas políticas relativamente parejas, que son, ya tenemos correlativos de lo que sucede en Estados Unidos. Entonces, el fenómeno de Estados Unidos es parte de un fenómeno mundial.
de conversión de la crisis económica en crisis política. Y esto tiene varias expresiones. Lleva a Trump al poder con las políticas que sabemos, se modifica la política económica de la quantitative easing para subir las tasas de interés, lo cual genera, entre otras cosas, este fenómeno de la caída de las bolsas, ¿no?, tan grande de estos días en Estados Unidos, y plantea la posibilidad de una crisis interna si se profundiza este fenómeno. Entonces, este es el contexto de la subida de Trump, que no es un fenómeno circunstancial. La sociedad norteamericana está partida en 4 bandos, al igual que la sociedad europea. Y esto pasa también por la división de los ejércitos y de la intelectualidad. Empieza a hablarse en Estados Unidos, abran internet y busquen oligarquía. En Estados Unidos se van a encontrar 100 artículos, incluso, por lo menos, no, incluso se desarrolla la idea en amplísimos sectores de que Estados Unidos no es una democracia, que es una oligarquía, del gobierno de unos pocos. Y esto es compartido incluso con expresidentes como Jimmy Carter, ¿no? Aparte de lo más granado, diríamos, que ya venía de antes de los economistas, ¿no?, que tienden a probar con cifras esto, etc. Entonces, Trump sube por estas condiciones internacionales y nacionales, pero dentro de un marco de crisis total, porque la presidencia arremete contra los servicios de seguridad, contra los medios de comunicación, ¿no?, y corre toda suerte de ataques. Es una crisis político-institucional al interior de lo que podríamos llamar el Estado profundo de Estados Unidos, de las fuerzas del bloque de poder. Bueno, con esto terminamos. Entonces, preguntas o intervenciones, ¿no? Sí. O sea, hay una crisis de hegemonía. Sí. De Estados Unidos, ¿no? Sí. Crisis, pero no solamente en el mundo, sino también interna. Así es. O sea, digamos que los sectores de la burguesía que tradicionalmente dirigieron al país, como la burguesía petrolera y la burguesía armamentista, no tienen hoy día capacidad de respuesta para resolver los problemas internos, y eso se concatena con el fenómeno de lo que está pasando en el mundo. Digamos, lo que ocurre, por ejemplo, en Alemania, ¿no?, lo que mencionabas, la alianza de los socialdemócratas con la democracia cristiana de Merkel. Pero al mismo tiempo está apuntando todo este fenómeno hacia una nueva, o sea, digamos, tendiendo a conformarse un nuevo bloque de poder que no necesariamente implica que la derecha o que el neoliberalismo vaya a fortalecerse con este cambio, porque lo que está dando en Europa es una cuestión de, digamos, en la que la derecha ahora parece relativamente débil. Por ejemplo, en el caso de Merkel o en el caso de Inglaterra, aparece, y hasta en el mismo caso de Francia, o sea, la derecha parece relativamente débil por, digamos, por las condiciones que se están dando internamente de crisis del neoliberalismo, de descontento social, etc. Y entonces se está apuntando hacia la conformación de un nuevo bloque que puede empatar con lo que hemos discutido en otros semestres, con quienes tienen esa visión de progreso,
del capitalismo por otra vía. Entonces yo quería preguntarte si esto, digamos, es posible y esto sea posible también para darle salida a la crisis. Digamos, esta tendencia que se está dando al interior de los países hacia la conformación de una nueva visión del mundo, ¿esto podría ser una salida a la crisis, digamos, mundial y del propio neoliberalismo? Esa sería mi pregunta. Sí. Doctor, yo sí quisiera ver si... Nada más hago una pregunta muy concreta. Sí. Dentro de este conjunto de actores del Medio Oriente, ¿no tocaste los kurdos? No lo toqué, pero la razón no toqué porque es muy complicado. Sí, exacto. Y no se puede explicar en menos de 10 minutos, Sí, yo ¿no? no acabo de entender todavía el papel de los kurdos. A veces es como un engranaje, a veces es como una bisagra, no lo sé. Pero me llama mucho la atención por eventos recientes, ¿no? Bueno, por el papel que juega en el Medio Oriente como uno de los actores, el crimen atroz que acaba de haber de una de las combatientes turcas, que fue atroz por parte del Estado Islámico, y por lo que hace unos meses sucedió de que un batallón femenino de los kurdos envió una carta de apoyo a Marichuy. Es una cosa... Yo no lo consideré conscientemente porque si bien es de mucha importancia, es muy pero muy complicado. Intervienen por lo menos las divisiones internas, las alianzas, en 2 o 3 minutos puedo tratar haciendo un gran esfuerzo para entender este problema, ¿no? Pero considero que no es un problema central que tiene que ver directamente con Trump, que es el centro de mi posición. con Turquía. Desde luego que tiene que ver con Turquía, con Siria, con Irán, con Irak. Trae alianza con negociación con Rusia. Con Irak. No es alianza, es negociación. Es importante, ellos están en 4 países y los 4 países tienen posiciones distintas frente al problema. Además está Turquía, está los Unidos y está Rusia, que juega detrás. El problema es que los kurdos han jugado un papel muy importante sobre todo en Siria, no, y en Irak, ¿no? Pero 2 fracciones diferentes del movimiento kurdo. En Irak ha jugado la derecha kurda, que tiene intereses petroleros en el norte y que quiere independizarse autónomamente. En Irán, en Siria, fronteriza con Turquía, digamos, existe, ha sido en la frontera la fuerza que ha luchado y ha vencido al Estado Islámico, de hecho. Entonces ahí vienen los juegos diplomáticos y políticos, ¿no? Es una excusa para Estados Unidos, digamos, para quedarse, porque ahora sale apoyando al movimiento kurdo. Eso tiene que ver con que no tienen de qué agarrarse. Los 2 principales aliados que le quedan a Estados Unidos son Arabia Saudita e Israel, que tienden a acercarse. También eso es importantísimo y no lo planteé por razones de tiempo, ¿no? Entonces, las alianzas tácticas, diríamos, que hay en este momento son muy diversas y entrecruzadas, ¿no? Por ejemplo, mientras Turquía se acerca a Irán y a Rusia y firma un acuerdo, que por cierto va a ser un acuerdo temporal, pero lo firma, ¿no? Al mismo tiempo Turquía
ataca ferozmente a los kurdos que están peleando contra el Estado Islámico, contra Siria, ¿no es cierto? O sea, es muy compleja la situación. Y además tiene un problema, que sin explicarlo, es difícil entenderlo, porque es un fenómeno muy complejo en sí mismo, ¿no? Así que, como estamos hablando de Trump, ¿no? Lo que sirve simplemente en este momento Estados Unidos es tener una excusa para quedarse, para no irse del todo, ¿no? Para poder tener fuerzas militares, y está de hecho apoyando indirectamente no a la independencia, porque tampoco quiere una ruptura total con Turquía, sino a la autonomía, ¿no? Se opone a la intervención turca, se opone a la intervención turca en el norte de Siria. No. O sea, hay una serie de complicaciones tácticas, que son ni siquiera las tengo ordenadas para exponerlas sistemáticamente, pero son 4 o 5 problemas. Yo por eso preferiría no entrar en esta discusión, porque no es muy importante históricamente. Sería un enorme logro la independencia de los kurdos. La dirección kurda turca es de las más avanzadas a nivel mundial, del Partido de los Trabajadores Turcos, ¿no? De los trabajadores kurdos, ¿no? Pero no tiene que ver directamente con el ascenso de Trump. Sí, querías hablar, ¿no? Sí, es con respecto a esto que mencionaba José, de qué tanto se puede conformar una nueva propuesta de izquierda y progresista con tendencia hegemónica, porque a mí me recuerda algo cuando usted hablaba de los intelectuales y la clase orgánica. Estaba leyendo el otro día un artículo de Robert Skidelsky, el que escribió la biografía de Keynes, ya, en 3 tomos, y él planteaba, un poco criticando a lo que sería las ideas de Paul Krugman, las ideas del mismo Piketty, creo también, que no hay una construcción intelectual en términos de teoría económica que permita una posibilidad para enfrentar estas políticas neoliberales. Más o menos lo planteaba así, porque decía que en un momento dado estaba en la idea de que pues Keynes, bueno, pues se retoma, pero no necesariamente se podría construir una propuesta de teoría económica que desde alas de izquierda y progresistas podrían rearmar esto. No sé qué piensa al respecto. Y esto tiene que ver con respecto a qué está pasando con las izquierdas. Cuando usted habla de la socialdemocracia, a mí se me hace más interesante ahorita el fenómeno de la socialdemocracia en Europa, en Alemania, con respecto a lo que está pasando en Francia. Porque en Francia, si bien la izquierda francesa dejó libre votar por Macron o no por Macron, que al final de cuentas Macron salió pues, más neoliberal, más FMI de lo que se esperaba, y dejaron libre a la izquierda más dura para que votara por quien quisiera. Se detuvo a la derecha, se detuvo a Le Pen. Pero en el caso de Alemania, es los jóvenes socialdemócratas los que están confrontando a Martin Schulz, yes, y que por el otro lado lanzaron una de las condiciones que fue, se quedaron con el Ministerio de Hacienda y se fueron a consulta este fin de semana, creo que la consulta en la tarde ya fue, de toda la militancia de la socialdemocracia, en urnas, para ver si se hace la coalición. O sea, a mí lo que me está preocupando es que si bien hay una izquierda que por un lado puede ser muy latinoamericanista, muy en el sentido latinoamericano de la figura, que vamos por la figura, llámese Correa, llámese Andrés Manuel, llámese Lula o quien sea,
y el aparato y la vida institucional del partido y el partido programático vale gorro, y la socialdemocracia alemana, como aparato y como programa, va a consulta. Y la otra condición es que Martin Schulz deja la dirección política de la socialdemocracia, pase lo que pase después de la consulta. O sea, entonces, a final de cuentas, si tenemos una izquierda más radical, más dura, terminan siendo movimientos o figuras latinoamericanistas de cierto populismo al Alaclao, pero por el otro lado tenemos socialdemócratas más fresas, más de centro, que tienen más vida programática y que están buscando, pues de alguna manera, influir, ¿no? No pasa igual. Y a la otra está el programa de los laboristas ingleses, que es más duro, ¿no? O sea, criticaron, leí una nota en The Independent, donde se criticaba a Jeremy ¿cómo se llama este? Corbyn, de que no tenía la capacidad para conducir a los laboristas hacia nuevas propuestas de política económica. Hasta le criticaban por la edad, ¿no? Y dijo él, no, pues no es una bronca de edad, es una bronca programática. Y que como partido lo tenemos que resolver. O sea, yo creo que más bien hay una especie, no sé, José, como que de reestructuración en los partidos, entre disidencias dentro de los mismos partidos y entre la construcción de nuevas propuestas. En el caso de Sanders, pues dicen que ya le va a dejar el relevo a una generación que no tiene más allá de 38, 39 años de demócratas, y que tarde o temprano se van a quedar con el Partido Demócrata. Porque está vacío. O sea, ya nadie quiere a los Clinton y nadie quiere a Obama. Y ahí hay un vacío, y están empezando a aparecer en todas las regiones demócratas o que ya estaban muy aislados, que dejaron su vida partidaria y que con Sanders regresan y que tratan de hegemonizar ahora en las candidaturas de noviembre para ver si avanzan, porque no es tanto noviembre, sino lo que sigue, ¿no? Entonces yo no sé cómo la ve usted, porque los partidos, a final de cuentas, estructurados a sus interiores están cambiando en algunos lugares. Lo que comencé diciendo yo es que el elemento central de lo que está pasando ahora es que la crisis económica se ha elevado a un nivel superior político y que esa crisis ha roto el frente, ¿no es cierto?, de las fuerzas que dirigían la globalización neoliberal, y que de hecho hay ya tendencias, prácticamente lo que tú has dicho, hacia 4 grandes fuerzas en este momento, ¿no es cierto?, que son, digamos así, las fuerzas tradicionales que aún sobreviven, que es, por ejemplo, dentro de la democracia cristiana en Alemania, el sector que le responde a Merkel, y los de Baviera, los socialcristianos de Baviera que están a la derecha, que dentro de la socialdemocracia alemana está la corriente directiva hasta ahora, ¿no?, y está la juventud con otra posición. Eso hace a 4 fuerzas que están, de hecho, dentro del mismo partido, que es exactamente lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? El otro depende de país por país. No hable de Italia, por ejemplo, ahí es más complejo, pero en cierta manera también tiene ciertas similitudes, ¿no? Lo que hay es una crisis muy profunda de una alianza, de la ruptura de un bloque histórico que dirigió el mundo, encabezado por Estados Unidos y apoyado en esas fuerzas políticas. No mencioné otros elementos básicos, que es que la política de Trump ha llevado también a un alejamiento de Europa de Estados Unidos, que de hecho ha roto la NATO, ¿no? Turquía, que era la cabeza de la NATO, metido en el Medio Oriente, se vuelve contra Estados Unidos. Europa está haciendo su propia organización militar, ¿no es cierto? Y Estados Unidos ha dicho que no va a poner un peso, ¿no es cierto?, que cada quien se defienda como pueda, América primero.
¿no? Entonces es una crisis orgánica que está dividiendo todas las instituciones establecidas. Eso hace muy difícil. Yo lo que preveo es una profundización de la crisis, que puede ser muy distinto si esta crisis bursática ha empezado, se convierte en una crisis, en un estallido o no. ¿No? Un elemento que puede ser distinto si, por ejemplo, en Italia gana la derecha Berlusconi junto con las otras derechas, se rompe totalmente la unidad europea. Si en Estados Unidos Trump mantiene sus políticas o cede a las presiones de los sectores más poderosos de la burguesía que no lo apoyan, ¿no? Entonces, tampoco sabemos qué ritmo tendrá el desarrollo de la izquierda, ¿no? Que es muy embrionaria todavía, ¿no? Lo interesante es que hay dos izquierdas, una que tiene que ver con la radicalización de los partidos socialistas, cómo se da el laborismo inglés, cómo sería la juventud de la socialdemocracia, cómo es el propio Partido Socialista Obrero Español, donde el sector que está más a la izquierda triunfó sobre el ala de los viejos varones del partido. Pero al lado de esa izquierda orgánica, diríamos así, dentro de los partidos, hay otra nueva izquierda, que es la que se parece a los movimientos latinoamericanos, que es más inorgánica, ¿no? Pero que es más radical también, ¿no? Entonces es muy difícil en estas condiciones decir más que hay una etapa de crisis en la cual las viejas correlaciones de fuerzas se han rotos y va a haber una lucha. Por ejemplo, Macron gana, es el que parecía tener más ideas para reunificar Europa, pero al mismo tiempo lanza un plan para liberar completamente el mercado de trabajo, y esto va a generar una oleada tremenda del movimiento obrero. Si triunfa el movimiento obrero en su lucha, es muy posible que caiga el gobierno de Macron, porque sea necesaria una política represiva más dura. O sea, hay una interacción de múltiples fuerzas. Entonces, lo único seguro es que hay una profundización de la crisis. También no veo la posibilidad inmediata de maduración de la izquierda como para llegar al poder. Veo sí la posibilidad de que haya una derrota de los globalistas, pero que no va a resolver el problema de fondo, porque el problema de fondo es que sobre eso hay mucha confusión. La globalización en última instancia se basa en una base técnica, que es que el mundo está cada vez más organizado mundialmente en múltiples aspectos, y romper eso es muy difícil. Más bien creo que se va a adoptar, es posible, dentro incluso de, por ejemplo, el nuevo gobierno alemán, entran los socialdemócratas de derecha al gobierno, pero con un planteo de su partido, de tener una política mucho más dura en relación al gobierno demócrata cristiano. Y logran nada menos que la cartera de defensa, de finanzas, ¿no es cierto?, ¿no?, y de relaciones exteriores. Y de relaciones exteriores. ¿Cómo? Schulz no la aceptó. Porque las bases, sí, ahí está de exteriores. ¿Ya están los resultados? Ya está. No. Él mismo dice que él renuncia porque al interior de su partido no tiene los consensos. Por eso. Entonces va a perder el consenso.
No, él ya se desmarca, dice... Martin Schulz renunció hoy a la intención de ocupar el cargo de ministro de Exteriores en el futuro gobierno de coalición. Dice, renuncio a entrar en el gobierno alemán y espero al mismo tiempo que todo corazón que con esto termine el debate al seno del CPD. Claro, pero el problema es que independientemente... Eso... Sí, pero el problema es el siguiente. Puede haber entre las dos corrientes un centro, ¿no? Sí. Digamos, esto no es seguro, porque, a ver, hay dos acuerdos, ¿no? Uno, el reparto del gabinete. Otro, los acuerdos de política. Elevar el gasto público, plantean los socialistas, y se plantean ciertos cambios que, si bien no son decisivos, son importantes porque tienen a su vez, por el papel central de Alemania, repercusión en otros países, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, es muy difícil si Alemania sale de la crisis, sale con una política modificada. Y conforme la relación de fuerza en cada país se van a modificar los gobiernos, o en la misma dirección o en otras. En esas condiciones, el planteamiento de la unidad europea con los problemas existentes es muy difícil, ¿no? Más cuando está dividido Europa de Estados Unidos. Entonces, hay que seguir con mucha atención los acontecimientos, pero cómo se desenvuelven resulta de múltiples factores, que no son una ecuación matemática, que es lucha de clase, lucha económica social, no de clase contra clase, pero sí es una lucha política social muy profunda. Sí. Yo quería comentar la idea de Martín del tipo del biógrafo de Keynes, ¿sí? de que habla de que no hay, digamos, una política alternativa a lo que está pasando. No, yo creo que esos señores, digamos, se basan más en el plano económico, pero no entienden lo que pasa en el plano político. Entonces, en mi opinión, yo creo que, digamos, la alternativa de cómo desarrollas un país, eso depende de que eres factor de decisión política. O sea, que tienes el poder, no es un problema de teoría económica o de teoría política, es un problema de decisión de poder. O sea, correlación de fuerzas, exactamente. O sea, ¿quién eres? O sea, ¿eres hegemón o quién eres? Bueno, entonces, por eso no la decisión de la socialdemocracia de haber avanzado hacia el ministro de Hacienda, pero el aparato que dice no vas a exteriores, pues ahí estabas adentro ya. Sí, pero repito, pero no es un problema. O sea, que a la hora de, digamos, de implementar las estrategias de desarrollo, eso no depende de un problema de cómo ves al mundo, cómo ves a tu país, no, eso depende de primero que tengas el poder, porque si no tienes el poder, de nada sirve que vivas al mundo de color amarillo o blanco. ¿Sí? Aunque gane López Obrador su margen. Sí, porque no nos vamos a quedar con la idea de los teóricos de la teoría económica de que creen que los problemas de México son problemas de balanza de pagos, son problemas de esto, de aquello, no. O sea, es un problema también de poder. La política económica. De correlación de poderes. Sí, de correlación de fuerzas, sí, obviamente que sí. ¿Alguien? Pero no estás a la toma del Palacio de No, Invierno. y de visión de posición de clase, cara. Clase, O sea, Morena ya se las volvió cosas prieta, muy ¿no? claras. Sí, Morena se volvió prieta. Bueno. Son parte del sistema. Aunque digan que hay en la izquierda, la conceptualización de la izquierda hoy es igual que la derecha. No, espera. Exactamente, sí. Retomando un poco lo que ya mencionaba, dentro de este paralelismo entre lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que estamos viendo en Europa, en donde mencionaba existe división, confrontación por parte de ese bipartidismo, y México, que por supuesto no es ajeno, aquí ya empezaron a surgir algunas cosas, en donde a la vez se dan esos acuerdos, esos procesos de negociación entre derechas y izquierdas que más bien parecen ya tonos grises. Son de la familia. Podríamos explicar, por ejemplo, las distintas posiciones que surgen por una parte del representante del gobierno estadounidense, pero también a la vez
de los empresarios y los mismos representantes del gabinete de Estados Unidos con respecto a la relación de México-Estados Unidos, cuando dicen, no TLC, dice Trump, pero de repente dicen miembros de su gabinete, no, sí, y dicen los empresarios, sí hay que retomar el Tratado de Libre Comercio. ¿Eso también lo podemos ver como un proceso similar en México? Bueno, yo creo que este fenómeno de crisis, de agotamiento, del bloque de poder neoliberal que dirigió a nivel mundial, o sea, de países y a nivel social, la globalización neoliberal está roto, ese bloque, o en descomposición aguda, y que en todos los países del mundo eso se expresa. Eso se expresa en todos los países del mundo de alguna manera. ¿Por qué? Porque aparecen nuevos teóricos, ¿no? Nuevas corrientes de pensamiento, porque hay un plano de desconcierto muy grande que hacen que los que tengan ideas más claras puedan avanzar más que otros, porque la lucha social se incrementa. Yo diría, desde el punto que la importancia fundamental, si hay cambios, aquí puede triunfar la derecha neoliberal de todo esto, rearticularse y se va a un desastre mundial muy grave. Puede haber guerra mundial, no hablé de esto, hay dos puntos críticos, Siria y Corea del Norte, con un presidente de Estados Unidos demente, ¿no es cierto? Digamos, es poco probable, pero está dentro de las posibilidades. Diríamos, sería desastroso, pero si triunfa, no el ala de Trump, sino la otra ala, no porque tenga más fuerza, porque retomen su fuerza, sino porque sus adversarios tampoco tienen fuerza para reemplazarlo, que puede ser, ¿no? Yo lo que creo más interesante de la actual situación es los espacios que se abren. Espacios que se abren para el desarrollo de nuevas fuerzas de izquierda. La ruptura de ese bloque monolítico de poder abre espacios intelectuales, sociales, etc. ¿No? Me parece decir que va a pasar, pueden pasar muchas cosas. Uno puede decir, si se da tal fenómeno va a pasar esto, si se da tal otro va a pasar aquello. Pero creo que es un ejercicio, está bien tener hipótesis, ¿no? Pero saber lo que va a pasar es imposible, ¿no? Lo que es seguro es que hay un agotamiento del neoliberalismo, una ruptura de su régimen político a nivel mundial y espacios que se abren para el desarrollo de nuevas fuerzas. Creo que se trata de aprovechar sus espacios buscando acuerdos amplios que hagan posibles verdaderos cambios, que en estas condiciones no puede ser el asalto al Palacio de Invierno, porque no existe esa fuerza todavía, ¿no? No existe esa fuerza en ningún país, ¿no? Pero sí existe la posibilidad de conformación de amplias, de que vuelva a haber una izquierda fuerte, ¿no? Que se fortalezca en estos años y que esté en condiciones mucho mejores mediante la acumulación de fuerzas. Yo creo que eso es clarito, ¿no? La apertura de espacios. Pero en última instancia yo traté de, más que el objetivo de la exposición mía, no eran los espacios que abría la crisis del capitalismo mundial, sino la explicación del ascenso Trump, ¿no? Por eso, dado que el tiempo es limitado, incluso dejé problemas muy importantes como
el de los kurdos, ¿no es cierto? No entré en esto que estamos hablando ahora. Por ejemplo, a mí me llama la atención también la reforma fiscal que plantea Estados Unidos y qué tan posible es el retorno de capital. No, es imposible. Esa es otra cuestión. Que Trump, a ver, lo que quiere Trump es una locura. Por ejemplo, la industria maquiladora de México está creciendo de una manera impresionante en los últimos años. Van a aceptar los dueños, las empresas norteamericanas, abandonar el negocio mexicano para volver a invertir en Estados Unidos. Yo creo que no. Ahora, si eso no se da y Trump falla en sus políticas, es posible pensar hasta de que lo maten a Trump, que haya un golpe de Estado, o simplemente que Trump llegue a un acuerdo con la burguesía globalista, ¿no? Y una nueva combinación que alargue la profundización de la crisis. Si lo puede alargar por un año, por 2 o por 5, no tengo la menor idea, ¿no? Porque depende, por ejemplo, si hay crisis económica, si la crisis bursátil actual se convierte o no en una profunda caída, que eso va a remover todo, ¿no? De nuevo. O si no, o si logran superarla, va más para largo la cosa. No. Entonces, para mí, lo más importante es que el neoliberalismo está agotado, no solamente a nivel económico, sino a nivel del bloque de poder que lo sustentó. Y eso está dando lugar al surgimiento de nuevas fuerzas, más a la derecha y más a la izquierda, pero fuerzas todavía inmaduras, sobre todo la de la izquierda. La derecha tiene, si logra el poder en Estados Unidos, se mantiene Trump, tiene el ejército más poderoso del mundo, ¿no? La izquierda, diríamos así, es la izquierda socialdemócrata, es izquierda, pero relativamente, ¿no? Acepta las instituciones fundamentales del orden capitalista mundial. Y la otra izquierda alternativa es poco orgánica. No tiene es parecida a la izquierda latinoamericana, basada en líderes, sin programa, sin cuadros, ¿no? Entonces, puede presionar y crecer, pero hay un proceso de construcción de una nueva izquierda. Esto abre esa posibilidad, aprovechando la crisis, ¿no? Para crear una nueva izquierda. Yo así como lo veo, ¿no? Pero ya ese fenómeno es de meterse en... Yo quería explicar el ascenso, por qué asciende Trump al poder. No. Bueno, ya nos hemos recontrapasado de la hora. Espero que haya servido para algo la exposición, ¿no? ¿Alguien falta de la lista? No. No. Gracias. Gracias, profe. De nada, nada.